Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a otro programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Hoy estamos nuevamente compartiendo una enseñanza sobre la historia de la iglesia. Estamos muy animados porque hemos venido desenvolviendo esta temática gracias a nuestro hermano Oscar, que nos ha estado acompañando semana a semana. Y en este día nuevamente lo tenemos con nosotros y damos gracias al Señor por eso. Y vamos a tener, por supuesto, esta desafiante y al mismo tiempo instructiva enseñanza que creo que tiene mucho que enseñarnos también a nosotros los cristianos que hemos alcanzado este tiempo de la historia. Así que buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Bien, gracias a Dios. Aquí contento, muy motivado con entregar esta enseñanza y bien, pues, muy bien, gracias a Dios. Excelente, qué bueno, mi hermano. Vamos entonces a orar, queridos amigos, hermanos, quienes hoy día están con nosotros en esta transmisión, para que el Señor nos guíe y pueda usar la vida de Oscar también para que podamos aprender más sobre la historia en este paseo por la historia de la iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tu bondad, Señor, se manifiesta de tantas maneras, Señor, al sustentarnos, Señor, pero también al educarnos, al llenarnos de tu conocimiento, de tu verdad. Y Señor, qué importante, Señor, es ver la historia, cómo tú has actuado soberanamente, Señor, y has dispuesto todas las cosas para tu gloria, pero para que también tu iglesia, Señor, sea edificada, sea guardada, sea protegida y tu verdad sea transmitida de generación en generación. En este día, Señor, quiero pedirte, Padre, por mi hermano Oscar, Señor, que tú lo bendigas, lo guíes, lo uses poderosamente en esta mañana, Señor, y que tu gracia, Señor, a través de él pueda ser derramada también sobre quienes hoy día vamos a aprender y a escuchar. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, comenzamos entonces. Ahí estamos. Gracias, pastor. Bueno, nuevamente les saludo, hermanos. Bienvenidos a los que están ahí escuchando esta enseñanza. Hoy volvemos a ese paseo que estamos dando por la historia de la iglesia. Hoy día nos vamos a remontar a la cuarta sesión, al cuarto capítulo, en el que vamos a hablar de la teología de Orígenes. Y los objetivos de la clase de hoy es poder detallar y entender diversos elementos de la teología que planteó Orígenes, en particular en aquello que tuvo grandes impactos en nuestra iglesia primitiva en los siglos posteriores. Y también vamos a entender el origen y el desarrollo del ascetismo. Bueno, ahí hay una cita de uno de los escritos de Orígenes que decían: pero Dios, que es el comienzo de todas las cosas, no debe ser considerado como un ser compuesto, para que no sea posible que haya que existir elementos antes del comienzo en sí, a partir de que todo está compuesto, sea cual sea el que se llama compuesto. A medida que vayamos avanzando, vamos a entender esta cita que planteó Orígenes. Así que avancemos en esto. Bueno, para mí es maravilloso poder regresar nuevamente a este estudio con ustedes de la iglesia primitiva y seguir viendo algunos de los grandes teólogos de esa iglesia. Y uno de los más influyentes fue Orígenes. Vamos a regresar a él ahora. Y él quiso utilizar sus grandes dotes intelectuales al servicio de la iglesia. Y él abordó muchas preguntas importantes, pero lamentablemente no siempre él obtuvo las respuestas correctas a eso. Y vamos a ver vamos a ver lo que suele llamarse como teología especulativa. Vamos a la otra imagen. Consideramos la última vez la forma en que él Orígenes, le respondió al filósofo platónico Celso.
¿Se acuerdan de la frase que les comenté? Celso, la semana pasada, y Celso, y eh, eh, cómo él refutó a Celso en la crítica al cristianismo. Y al hacerlo, él mostró los grandes peligros que existían en el platonismo, convertido en una alternativa al cristianismo. O sea que tendían en ese tiempo a mezclar el platonismo con el cristianismo, y eso era completamente incorrecto. Pero cuando nos referimos a teología especulativa de Orígenes, vemos que de hecho el platonismo estaba eh, bastante arraigado en el pensamiento de Orígenes, ¿ah? Y también en intelectuales reflexivos en el mundo antiguo, en el oeste, también fueron muy influenciados por Platón y por una consideración más espiritualizada de la realidad. Se preocupaban más de lo espiritual. Y Orígenes, lamentablemente, no pudo escapar del todo de este medio ambiente medio extraño, medio platónico. Y cuando él vino a hacer preguntas difíciles que la Biblia a él no encontraba la respuesta, su influencia por el platonismo ahí se manifestó de gran manera. Y ahí Orígenes hizo la pregunta de cómo podemos entender la relación de Dios con la creación. Y en especial el problema del mal, él lo direccionaba mucho primeramente al problema del mal. Bueno, y sabemos que el problema del mal es una cuestión perenne, que es continuo, no se interrumpe, existe, está ahí ese problema. Y una pregunta teológica que surgió en los cristianos en ese tiempo era, y se hacían y decían, si Dios es supremo, si Dios ha creado todas las cosas, si Dios controla todas las cosas, y si Dios es tan bueno, entonces, ¿de dónde es posible que haya venido el mal? ¿Ah? Entonces, ese era un problema serio, y Orígenes luchó con esto de una manera muy, muy interesante. Pero, aunque en la última instancia tendió a equivocarse completamente sobre esa parte. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, y a eso le vamos a ir poniendo un nombre claro. ¿Ya? Pero este es una manera en que el pensamiento de Orígenes se define a sí mismo. Él dijo, Dios es eterno, y Dios es espiritual, y Dios es inmutable. Entonces era una especie de sentido en una especie de sentido platónico, él lo decía. Entonces, por lo tanto, ya que Dios es inmutable, los seres espirituales que Dios ha creado también deben haber existido desde siempre. Él planteaba que esos seres que él creó tendrían que haber existido desde siempre, con él. Porque si no hubieran existido desde siempre, entonces Dios habría pasado de no creador a creador, y eso no podía ser. Ahora, entiéndase bien, esto, lo que yo estoy planteando, no es correcto. Estamos planteando lo que Orígenes planteaba y para ver a qué llevó todo esto en la historia de la Iglesia. Así que vamos a ir viendo esto de manera más pausada. Es muy interesante como esta reflexión, ¿no?, filosófica en la cual él entró lo llevó a este error. Porque, claro, estaba poniendo por sobre todos los atributos de Dios esta idea de la inmutabilidad. O sea, que como es bien interesante, ¿no?, que él discutía que ok, si pasó de no creador a creador, eso fue un cambio en Dios. Por lo tanto, no pudiera ser porque Dios era inmutable. O sea, exacerba una cualidad de Dios en desmedro de las otras cualidades que él tiene, que por supuesto él es un Dios creador. Exactamente, y eso no aparece en la Biblia, por eso nos estamos remontando a lo que está diciendo él, para llegar después a la conclusión total. Pero ya esta era la manera en que se mostraba la influencia del platonismo en él, pensar en el ser de Dios. Él dijo ahora, bien, si Dios ha creado, pero siempre ha estado creando. Vamos a la otra diapositiva, pastor, por favor. Inmediato. Entonces, y ahí, así, estos seres espirituales que son eternos con Dios, y estos seres espirituales, los que los podríamos llamar las almas y los ángeles, existían en contemplación de Dios y en el amor de Dios.
Y él daba a entender que esas almas tenían un libre albedrío. Vuelvo a insistir, esto no es correcto, no es correcto. ¿Ah? Entonces, él decía que ellas tenían una voluntad libre y tenían una razón, ¿ya? Y en el tiempo, la atención de estas almas, la atención de esas almas, de esto, se alejaron de Dios. Y, por lo tanto, en ese sentido, ellos cayeron en el pecado. Ahí podemos ver cómo Orígenes está luchando con el problema del mal. ¿Ah? Pero esto realmente no resuelve el asunto. Solo estamos nosotros en este minuto, para que se den cuenta, estamos describiendo cuál es la posición de él. No estamos defendiendo su postura. Solo estamos mostrando lo que él creía para llegar a una conclusión. ¿Ya? ¿Podría pasar la otra diapositiva, pastor, por favor? supuesto. Y entonces Dios decidió que estas almas necesitaban todas ser rehabilitadas, como en el cielo pecaron, cayeron, se equivocaron, con el fin de rehabilitar a las almas. Dios creó el mundo material y envió a las almas a los cuerpos para vivir en este mundo. O sea, los envió para ser reeducadas estas almas. Pero esta era la idea que él tenía del mundo material. No es decía que no es nuestra casa definitiva, no es donde realmente nosotros pertenecemos. Es como una prisión de reeducación, este mundo material, este cuerpo. Y que un día estas almas aprenderían la lección y todas volverían a Dios. Y esa era la buena noticia de Orígenes. ¿Ah? Orígenes creía en la universalidad original. Él creía que todo el mundo sería salvo, todo el mundo tenía la opción a salvarse. Por un lado, eso es una buena noticia, pero no es tan buena esa noticia porque no hay, la escritura no dice eso. Entonces, Orígenes demuestra que no había estabilidad en el cielo, como uno podría haber esperado. Y sin embargo, este fue el esfuerzo que él puso por tratar de pensar en la cuestión de cómo Dios es bueno, cómo es creador, cómo Dios es inmutable y de dónde viene el pecado. Entonces, a eso se le llama más o menos la teología especulativa que él tenía. ¿Algo quería decir usted, pastor? Sí, era relacionado con eso, que el error es mirar e intentar definir el carácter de Dios, definir la creación inmaterial o el estado inmaterial desde un punto de vista filosófico, no desde lo que la propia Biblia nos muestra, porque la Biblia es la fuente de autoridad y él lamentablemente él abandona estas revelaciones, ¿no? Y es un diálogo permanente que uno tiene que tener respecto a nuestras conclusiones, siempre mirarlas a la luz de toda la Escritura, porque la Biblia en distintos lugares nos da revelaciones y nos muestra y nos ayuda a responder estos problemas. Y esa fue yo creo, la complicación de nuestro hermano Orígenes, ¿no? Que suspende algunas verdades que están en la Biblia levantando otras. Y eso es un problema serio. Exacto, mezclándolas con el platonismo. Así ¿Podría es. pasar la otra diapositiva, pastor? Claro. Y entonces, así aquel a quien Dios designó para dirigir la reeducación de estas almas que pecaron y fueron enviadas al mundo material, para salvar a estas almas fue su logos, fue su palabra, fue su hijo. Bueno, y todos sabemos qué significa la palabra logo en griego. Es una palabra griega muy rica que significa la palabra. Pero también significa algo más que la palabra. Puede significar la razón en griego o puede representar el mensaje. Así que cuando Juan en su evangelio decía en el principio era el verbo, no estaba simplemente diciendo que en el principio era una palabra. En el principio era la razón de Dios, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios con nosotros. Y Orígenes dice que el Logos se hizo hombre en Jesús y se convirtió en el Salvador, el educador,
el reeducador de esas almas, el libertador del mal de la humanidad. Ahora bien, en los conflictos posteriores en la iglesia, en la época antigua sobre esta naturaleza de Jesús y la divinidad de Jesús, hubo mucho conflicto, pero que eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. ¿Ah? ¿Podría pasar la otra diapositiva, por favor? Entonces vemos que casi todo el mundo en el tiempo antiguo se refería a Orígenes. ¿Mm? Iba a lo que él planteaba, porque los ortodoxos, como por ejemplo Atanasio, de quien vamos a ir hablando más adelante, ellos siempre apelaban a Orígenes cuando tenían que resolver algún punto complejo. Y ellos decían, miren, la enseñanza de Orígenes dice que el Logos era eterno. Y Atanasio estaba en lo cierto, porque Orígenes enseñó que el Logos era eterno, y así Atanasio nos decía, ustedes ven, Jesús es eternamente divino. Pero ahí apareció el amigo Arrio, que era el gran opositor de Atanasio, que decía, sí, pero Orígenes dijo que el Logos fue creado, porque tuvo la idea loca de la creación eternal. Entonces ya comenzó el conflicto en ese tiempo con cosas que planteaba Orígenes. Entonces, por lo tanto, Orígenes trae estas dos cosas juntas, eterno, pero creado. ¿Ah? Lo cual la iglesia más tarde tendió y con razón lo separó, diciendo que no realmente teníamos que decir o bien el Logos es eterno y divino, o el Logos es creado y no divino. Y Orígenes nunca llegó a la claridad de todo esto. ¿Mm? En realidad nunca él coincidió ni con Arrio ni con Atanasio, ya que no era un problema realmente delante de él esto. ¿Ya? Pero él tampoco realmente llegó a la verdad sobre este tema. Así que Orígenes especula mucho sobre estas cosas. ¿No? Especula sobre preguntas que la mayoría de los otros en la historia de la iglesia no examinaron jamás, nunca se dieron el tiempo de ver. No resolvieron del todo estas cosas y él promueve la causa de la discusión un poquito en estos temas, pero no lo hace, lamentablemente él no lo hace del todo bien. Por lo que él sí ayuda en muchas otras cosas, pero es problemático en estos temas a la vez. Y cuando a él se le oye decir que, bueno, las almas preexisten, el cuerpo, el logo es creado, aunque es eterno, cuando se le escucha decir eso, que hay una salvación universal en el final del día, entonces parte de lo que nos debemos escuchar y pensar es de inmediato, ¿es correcto, es bueno lo que él está diciendo? ¿Mm? Y no es correcto porque la Biblia en ese tema es bastante clara al hablarnos y decirnos que no hay una salvación universal. ¿Ah? Si nosotros o la iglesia realmente considerara lo que Orígenes está planteando y diciendo, todos tendríamos que hacer malabares con varios pasajes en la Biblia para poder evitar la conclusión de que hay castigo eterno para los malos. Entonces, y ahí Orígenes fue un gran pionero en el estudio de la Biblia. Y una gran parte de su estudio de la Biblia fue realmente muy, pero muy bueno. Muchos teólogos consideran que muchas cosas de eso fue muy bueno. Por ejemplo, el Tratado de Principios que él tiene. Fue uno de los pocos padres que realmente sabía bien el hebreo, así como el griego. Entonces hizo muy buenas exégesis en algunos temas, pero en otros realmente no funcionó. Y él tenía una gran ventaja frente a los seminaristas en ese tiempo, en el tiempo en el que creció, porque él hablaba griego, y eso siempre en ese tiempo era una ayuda muy trascendental. Y él trabajó duro en el aprendizaje del hebreo, trabajó mucho en una cuidadosa interpretación de la Biblia. Y eso fue muy útil para toda la gente y para toda la iglesia en ese tiempo,
porque eso lo empezaron a mirar de Orígenes. ¿Ah? ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor, pastor? Sí. Usted quería comentar algo, ¿no? No, solamente era insistir en los mismos puntos, nomás el peligro que hay de poner otros elementos a la altura de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando buscamos alguna fuente externa, es posible que pueda contaminar nuestra visión de la interpretación o de la exégesis correcta del texto. Entonces, por eso, aunque podemos valorar, como tú dices, ciertas cosas que son de Orígenes, por supuesto hay que ser muy claro respecto de los errores que también cometen, y nosotros también ser humildes en ese sentido, porque también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, de no caer en los mismos errores que han podido caer otros en la historia. Dios nos ayude en eso Eh, también. Exactamente, exactamente. Pero ahí Orígenes es también el iniciador de lo que vino a ser conocido como la interpretación cuádruple de la Biblia. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir eso? Que la Biblia comunica su verdad en 4 niveles diferentes de verdad. ¿Mm? El principal era el primer nivel, era el nivel literal. ¿Eh? Ese es el nivel al que ustedes, yo y mayormente las personas leen y que estamos entrenados para leer. Que la Biblia en el nivel literal dice lo que quiere decir. ¿Y cómo lo podemos graficar? Lo vamos a graficar más o menos en un texto de la Biblia que habla sobre Jesucristo cuando iba por el camino de Maús. ¿Ah? Ahí el significado literal es que Jesús caminó en el camino de Maús. Y a veces el significado literal tiende en eso ser un poco frustrante. Bueno, ¿por qué? Porque Jesús, eh, porque Jesús caminó sobre el camino de Maús. ¿Qué beneficio espiritual tiene eso para mí? ¿Mm? Entonces, por eso se debe tomar literal. Podemos ver, si pudiésemos convertir el camino de Maús en una especie de símbolo espiritual, entonces podríamos decir, caminó Jesús en el camino hacia una meta espiritual y puedo seguirle ese camino hacia esa meta espiritual. Y de repente parece como si fuera más. ¿Podemos pasar la otra diapositiva, pastor, por favor? Entonces, se tiende a dar como un significado más espiritual a las cosas, de lo que quiere decir. Y le tratan de sacar más al texto. Esto se aplica de manera como que se aplicara de manera más inmediata a mí. Y eso es la especulación. ¿Sí? Y por lo tanto, Orígenes comenzó a desarrollar diferentes significados espirituales en estos 3 niveles de significados. ¿Sí? Buscando el significado espiritual del texto, ¿ya? Pensaba con él planteaba este punto literal, lo que se podría llamar como el sentido histórico, y luego por debajo de un significado, para mi alma individual, voy a caminar el camino de Maús y llegar a una meta espiritual. Eso planteaba Orígenes. Y entonces hay un sentido que está dirigido a toda la iglesia y que la iglesia debe recorrer el camino de Maús para lograr ese objetivo. Ese era el camino cuádruple que planteaba Orígenes. Y luego el cuarto sentido que él planteó fue el anagógico. Es un término Sí, complejo. extraño, no muy común Extraño. para nosotros. Exactamente. El cuarto punto era este sentido anagógico que le trataba de encontrar la escritura. Es un sentido místico que le da muchas tendencias a la Sagrada Escritura. Y el sentido anagógico que él lo direccionaba es en el fin del tiempo, en el fin del tiempo. Entonces, si lo graficamos en el camino de Maús, decía, así que solo mi alma debe caminar en el camino de Maús, y no solo la iglesia camina en el camino de Maús. Entonces ¿qué daba a entender? Que el camino de Maús nos llevaba y se interpretaba como la venida de Cristo, y por lo tanto hay un significado espiritual en relación con la segunda venida de Cristo con ese camino de Maús. Y Orígenes comienza con ese patrón sistemático de estudio de la Biblia de esta manera, una manera
errónea, equivocada. Y, y, y esa era parte de la motivación de Orígenes, era estar seguro de que toda la Biblia tiene un significado espiritual para mí y para la iglesia. Entonces, ese fue uno de los conceptos complejos que planteó Orígenes, y por eso estamos viendo eso, como usted decía, pastor, estamos viendo esto para que la iglesia actual no caiga en los mismos errores, ¿no? Correcto. Y muchas personas pueden ver un atractivo en esto, ¿no? Todos hemos leído parte del Antiguo Testamento, el Levítico o el primer libro de Reyes, y nos preguntamos, ¿qué es exactamente lo que se supone que debo sacar de esos textos? Pero Orígenes habría sido capaz de decir, habría sido capaz de encontrar un significado espiritual a esos textos. Y hay gente en la actualidad que tiende a sacarle sentidos espirituales a textos que no tienen eso, ¿no? Pero su solución era más o menos problemática. Todo lo que planteaba él era más o menos problemática. Y el gran problema con el significado espiritual del texto es cómo se puede concluir esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién está equivocado? ¿Cómo valorar lo que puede ser el significado del texto? Generaba un problema grandísimo este planteamiento de Orígenes. Y fue, sin duda, un problema en todo el periodo de la iglesia primitiva y en el periodo de la iglesia moderna también, ¿ah? Como podemos realmente ver más adelante confiadamente. Y es interesante porque Tomás de Aquino, ¿no?, en el punto alto de la teología medieval, finalmente él se detuvo y él dijo, voy a leer textualmente lo que él dijo, ¿sabes? Nunca debemos tratar de demostrar la doctrina, sino por el significado literal del texto. El significado espiritual puede ser sutil, blando e incierto. Es tan discutible que realmente debemos seguir con el significado literal del texto como el único camino sólido a la verdadera doctrina. Y eso es interesante, ya que eso se convertiría en el gran debate en el tiempo de la Reforma, y Tomás de Aquino acertó en eso. Y Orígenes, no, para nada, absolutamente nada. Entonces, eh, fueron cosas que pasaron en el tiempo y que después se fueron cambiando, y ahora tenemos claramente que lo que él planteaba en ese sentido espiritual era incorrecto. Ahora, ¿de qué otra manera podríamos hablar de Orígenes? ¿Mm? Bueno, Orígenes también escribió mucho sobre la vida espiritual, en lo que podríamos llamar la santificación. ¿Cuál es la naturaleza del progreso? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es el camino a andar para ser más santo? Esas eran preguntas que él se planteaba sobre la santificación. Y una vez más, él está tratando de pensar en cosas que nunca habían sido realmente examinadas por otros teólogos en ese tiempo en la iglesia, ¿no? Y empieza a examinarlas sistemáticamente. Y así Orígenes lo hacía. ¿Podría pasar la otra diapositiva, por favor? Bueno, aquí estamos, esta diapositiva habla sobre este camino triple de santificación, ¿no? Bien, bien interesante, cómo él de todas maneras tiene una buena motivación, ¿no? La búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está muy bien eso. Exactamente. Y él planteó, como usted decía, lo que se conoce como el triple camino en la santificación. ¿Y qué es lo interesante acerca de esto? Bueno, lo que debería ser interesante para todos nosotros de esto es que es increíble cómo se muestra con frecuencia este triple camino de la santificación, que aparece en, en varios teólogos a lo largo de la historia de la iglesia. No es una cosa solamente de la iglesia primitiva, sino que este triple camino de la santificación se ve en todo el camino de la iglesia. Bueno, lo encontramos en Orígenes, en diversos místicos medievales, y muchos teólogos y estudiosos actualmente dicen que muchos libros que podemos encontrar actualmente en librerías cristianas
en última instancia se remontan al triple camino de Orígenes para la santificación. Y esto ocurre una y otra vez, por lo que esto tenemos que observarlo bien y mirarlo bien para no caer en esto. Él comienza con la idea en un principio de la iluminación. Debemos llegar a nuestros sentidos, debemos tener nuestras mentes informadas, eso plantea. Y esto se llama en literatura, y muchas veces por el mismo origen, es como la conversión. ¿Qué significa eso? Es el darse vuelta, el punto de inflexión que tiene el ser humano, el punto de partida en el nuevo caminar, el viaje de regreso a Dios. Entonces, comienza con nosotros cuando damos la vuelta, ¿no?, a este punto de la iluminación. Y eso es verdad hasta cierto punto, ¿no?, porque debemos comenzar con la conversión. Eso es así, es real. Experimentar el cambio, ¿no?, que tiene que haber reorientación en nuestras vidas. Y después viene el segundo punto que él plantea, que es la purificación, que nuestras mentes se les da la luz para que sepamos la forma en que nosotros debemos de andar. Y entonces ahí nosotros comenzamos a caminar, y en ese caminar hemos de abandonar todas nuestras cosas, despojarnos. Entonces Orígenes, quien se refirió, por supuesto, con el lenguaje de Pablo acerca de despojarse, porque todas las cartas y las secciones éticas de las cartas de Pablo habla de despojarse del pecado. Y Orígenes hace mucho hincapié en eso, ¿no?, que tenemos que poner fuera, dejar fuera el pecado. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Y Orígenes, al igual que muchos otros místicos, a menudo hablaba de una manera espiritual sobre, por ejemplo, lo voy a poner con este ejemplo, sobre los hijos de Israel por el desierto. Todo tendía a espiritualizarlo. Y decía cómo fueron osados constantemente por las tentaciones de volver a las joyas de Egipto. Y la forma en que tenían de despojarse de eso y convertirse a eso, las joyas de Egipto en todo tipo, eran la alegoría del pecado. Entonces, hay que despojarse del pecado en nuestras vidas. Eso lo planteaban de esa manera ese texto. Y luego en el carácter platónico de Orígenes y de los místicos, muchos de ellos decían lo siguiente, decían: entonces nosotros tenemos que tratar de quitarnos nuestros apegos a las cosas buenas en esta vida. No es suficiente quitar a nuestro apego al pecado, pero hay que despojarse de nuestro apego a las cosas buenas de esta vida si realmente queremos seguir la verdad espiritual. No debemos estar apegados a las riquezas en esta vida. No debemos estar apegados a la familia en esta vida. No debemos estar apegados a la salud en esta vida. Cada vez más debemos ser indiferentes a las cosas de esta vida para que nuestras almas descansen en Dios. Entonces ya empezaron a tergiversar todo lo que decía la Biblia. Y aquí de nuevo se puede ver en esto el platonismo, esa espiritualización entrante, esa negación implícita de la importancia de la creación de Dios y lo que Él había hecho por todos nosotros. Claro, y eso incluye, Oscar, por supuesto, todas las dádivas que Dios nos da en este mundo, que son para que las disfrutemos. Entonces, claro, ellos están planteando una especie de nivel de espiritualidad creciente que nos va separando de las cosas terrenas y nos va pegando a lo divino. Y eso claramente es un error, porque Dios nos hizo seres materiales y materiales, somos una unidad. Y las cosas materiales Dios las dio también para interactuar, para disfrutar, para gozar de los dones de Dios y no apartarnos de eso. Claro, distinto es que esos deseos se transformen en deseos pecaminosos, y ese es el trabajo de santificación real. Pero aquí claramente está llevando, como dice ahí tu proposición, llevando esta idea de ascetismo, ¿no?, de separarnos del mundo para alejarnos de toda placer, todo pecado, y llegar a un estado mayor de iluminación.
Eso es correcto. Y aquí vemos que es súper fácil que estas temáticas se introduzcan en la iglesia. Y aquí empiezan, empieza a haber una especie de forma súper espiritual de poder ver esa realidad. Aquí lo espiritual es lo mejor. Eso lo vamos a ir viendo más adelante en la historia de la iglesia con un poquito más detalle. Pero ahí luego Orígenes dice, si usted puede cultivar la iluminación y la purificación adecuada en su vida, entonces usted puede alcanzar la unión total con Dios. Bueno, y diferentes místicos tienen esas mismas ideas, pero un poquito diferentes. Pero la idea fue, voy a ser una especie de conectado inmediato. Mi alma va a estar conectada al ser de Dios y con Dios. O sea, le están dando un carácter súper, súper e hiper espiritual. De hecho, están suspendiendo las verdades como que en el momento de nuestra salvación ya somos uno con Cristo, ya estamos conectados con Él, ya dependemos de Dios, estamos nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces está suspendiendo esa idea. No es que vamos a llegar a estar conectados con Dios, ya estamos unidos al Señor, somos un espíritu con Él y eso es maravilloso. Y él decía que debíamos estar buscando esto para poder volver a Él, al menos por un momento en la vida, o tener esa sensación de estar realmente en la presencia de Dios. Eh, y eso fue presentado por Orígenes como la gran meta a la que todo cristiano debía aspirar, perdón. La gran meta que debemos todos nosotros anhelar, esa conexión tan espiritual y potente con Dios. Y en ese desarrollo de vida espiritual, él estaba dando su teoría o su teología de la vida espiritual. Estaba dando voz a esa convicción de espiritualización creciente en la vida de la iglesia. Y lo que podemos ver en el tiempo origen y después, que ya estaba comenzando a emerger con claridad en el segundo siglo, es la noción de que los cristianos realmente espirituales, son capaces de apartarse cada vez más de las conexiones a esta vida y a todos los valores que podrían aparecer. Y aquí es donde surge ese movimiento, el cual usted hizo referencia hace un poquito, como el ascetismo. ¿Podría pasar la diapositiva, por Sí, favor? eso lleva a la gente a enclaustrarse, ¿no? A separarse en lugares distintos de la sociedad para no tener contacto con este tipo de cosas. Exactamente. Y el ascetismo deriva de la palabra que significa disciplina o la disciplina. Y el ascetismo tomó esa palabra de la disciplina como la negación. ¿Ah? Y el sentido original de esa palabra disciplina se relaciona con la disciplina que tiene un atleta, que se está entrenando a sí mismo para alguna competencia atlética. Y el ascetismo fue capaz de trasladar esa noción de que me estoy entrenando, y decía, de que me estoy entrenando a mí mismo como cristiano en las disciplinas espirituales, despojándome a mí mismo de lo que me distraería de correr la carrera en forma correcta por Cristo. Entonces ellos traslaparon ese significado a la negación, como negación. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Sí. Interesante Y, que y solo toman el lado negativo, ¿no? No el aspecto positivo de esto. exactamente. Y lo que sucede cada vez más en esta dirección ascética es que para ser realmente obediente a Cristo, ellos deben renunciar a las cosas más valiosas de este mundo. Entonces, ¿qué dijo Jesús al joven rico? Él le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahora, lo que la iglesia primitiva comenzó a decir de eso es, Jesús no le dijo a todos los cristianos eso, sino que le dio como un consejo a los cristianos que de verdad tienen una mente espiritual fuerte, que hiciesen eso. Entonces, y ahí comenzaron a distinguir entre lo que llamaron los mandamientos de Dios y los consejos de Jesús. Ujú. Entonces, todos los cristianos tienen que guardar los mandamientos de Dios, decían, pero los que no son realmente sensibles espiritualmente tienen que seguir los consejos y quieren guardar los consejos de Jesús también. Solamente los que tenían esa capacidad
exacerbada espiritual, seguían los consejos de Jesús, que era dejar el apego. Así que ahí comienza la pobreza a convertirse en una de las disciplinas ascéticas, que decía, regala todas tus posesiones, regala todo lo que tienes, todo lo que sea posible. Y ahí empezó también a surgir que la castidad también se convertiría en una de las grandes disciplinas espirituales. Ellos decían, no me caso, me niego a mí mismo, la vida familiar, a fin de que toda mi intención se dedique y esté sujeta y puesta al servicio de Dios. Ellos decían así que no voy a dejar que una familia me ate a este mundo, me distraiga, sino que quiero ser libre total para servir a Dios sin distraerme al abrazar una vida de castidad y el celibato. Tremendo. Eso Y es propio se nota muy claramente, ¿no? En la iglesia a través de la historia. ¿Cómo derivó esto, ¿no? En esto de que los sacerdotes, por ejemplo, no pueden casarse, que es una de las derivaciones directas de todo este tema, ¿no? Y hoy día, incluso en varias denominaciones actuales, todo este de apartarse del mundo, no tener contacto con el mundo, también es otra de las expresiones muy, muy claras de esta idea, ¿no? De este énfasis mal puesto. exactamente. Bueno, ellos, para poder servir a Dios, se tenían que apartar completamente, tenían que ser obedientes a lo que Dios decía. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, la siguiente? Claro, ahora eso solamente en la Escritura está dado, Pablo habla sobre el dedicarse plenamente, pero aquellos que tienen el llamado específico y el don de continencia, no es para todo el mundo. Entonces, es impresionante cómo se puede, digamos, obviar estas verdades que están claramente puestas en la Escritura. Exactamente. Estos errores los llevó exclusivamente el exacerbado espiritualismo que le estaban dando en ese tiempo, que venía del platonismo. Entonces, ahí comenzamos a ver los tres puntos claves del ascetismo. Y los tres puntos claves del ascetismo son la castidad, la pobreza y la obediencia. Y eso es lo que realmente desea seguir un intenso y convertido trabajador espiritual. ¿Y qué se descubre? Se descubre que en la iglesia primitiva comienza a emerger a finales del siglo II o a inicios del siglo III, comienza a existir este movimiento cristiano que es de tipo y que se le denomina el ascetismo radical. En primer lugar, este surge en Egipto, comienza a manifestarse ahí en el sector de Egipto, ¿ya? Y se manifiesta en una vida de ermitaño. Bueno, yo decido, ¿no? Y voy a hacer asceta y me aparto al desierto, me voy a vivir solo para relacionarme con Dios, vivir con Dios, solo para estar ayunando en presencia del Señor, orando, luchando contra los demonios. Y algunos de los ermitaños en ese tiempo fracasaron. Muchos, la historia cuenta que muchos se volvieron locos ahí solos. Pero esa locura en ese tiempo se convirtió en una virtud en la iglesia. Como si ellos hubiesen sido besados por Dios, que habían entrado en una unión con Dios especial que cualquier persona no lo podía entender. Entonces, lo espiritualizaban todo. Pero aquí, como verán, el objetivo que podían estas personas ser consagradas comenzó a regularizarse en un tipo de vida completamente distinto, un tipo de vida en comunidad. Y este fue el inicio del crecimiento de la vida monástica, donde los hombres se apartaron en comunidades de personas y las mujeres también se apartaban en esas comunidades, ¿no? Donde ellos se dedicaban completamente al servicio de Dios y la oración, como ellos lo entendían, y eso también comenzó a influir grandemente en la vida del clero. Empezaron a ver mucho eso. Y la gente común comenzó a ver esto y comenzó a preguntarse y hacerse muchas preguntas como este tipo. Bueno, si estos monjes y monjas deben ser ascetas,
¿no debería el clero por completo vivir de esta manera? ¿No sería mejor tener clérigos disciplinados de esta manera y dedicados así? ¿Me podría pasar la siguiente diapositiva, por favor? Sí, estaba recordando que leí en la historia de la iglesia varios años atrás también que esta búsqueda de despegarse de lo terrenal también llevó a construir torres altas y vivían aislados en lugares más altos como estar incluso más cerca del cielo y más alejados de la tierra. Bien interesante. Exactamente, exactamente. Hay un monasterio que se construyó en las faldas del Monte Ararat. ¿Mm? Y ahí está lleno de sacerdotes célibes. Y ahí para poder accesar, no entra cualquiera. Tienen que tener un llamado especial. Es impresionante. Eso lo estuve viendo en un reportaje de la Biblia que estaban dando que están dando ahí para los que tienen señal BTR, lo pueden encontrar. Interesante, muy interesante. Así que en la iglesia esa idea comenzó a crecer y finalmente en la iglesia occidental que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana, ¿ah? Con el tiempo, en el periodo posterior de la antigüedad, la Iglesia Católica Romana insistió en que todos sus sacerdotes debían ser célibes. Y esa práctica continúa hasta el día de hoy. Y en la Iglesia Oriente la práctica también continúa, pero esta dice que los sacerdotes pueden casarse, siempre y cuando estos se casen antes de ser ordenados como pastor, como sacerdote. ¿Ya? Entonces, así es como se comienza a ver la dirección espiritualizada y que se comienza a dar en este mundo, al ver el valor como el valor de la familia como algo malo. Tenemos que estar negando el cuerpo, decía. Se le niega los placeres de este mundo para que nos podamos dar al 100% al servicio de Dios. Y eso no es correcto, como usted comentaba, pastor. Pablo lo hablaba, pero lo hablaba para quien realmente tiene ese llamado. No era una exigencia para quien quería seguir al Señor Jesucristo o al Señor. O sea, lo que Dios no quiere, Dios no quiere en el fondo que nos neguemos a los deseos en el orden correcto, porque Dios puso los deseos de comer, los deseos de la sexualidad, son parte de lo que Dios nos puso para que también lo disfrutemos. Claro, lo que se debe evitar es que esos deseos nos controlen. Entonces, esa lucha interna, como lo veíamos aquí, ¿no? Es una lucha que ellos trataron de enfrentarla de una manera diferente, no de la manera bíblica. Las pasiones descontroladas no se enfrentan aislándose de las pasiones, sino en una búsqueda profunda de la santificación progresiva que el Señor está y quiere hacer en nosotros, por medio del arrepentimiento y la fe y confiando en la transformación que produce el Evangelio en cada uno de nosotros. Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Y aquí, ¿por qué nos remontamos a origen en estas falencias? Era para ver eh, lo errado que pudieron llegar a estar en ese tiempo. Y de todo esto surgió de la clase de cosas que Orígenes planteó. Surgió de la excesiva espiritualización de la atmósfera platonizante que existía en la iglesia primitiva, que se dejaron donde no encontraban respuesta a lo que podían decir la Biblia, lo espiritualizaban. Y se sigue proyectando esa sombra larga en toda la historia de la iglesia, que de alguna manera la vida célibe termina siendo más agradable para Dios que la vida en conjunto con una familia, ¿no? Bueno, y así hemos visto cómo el ascetismo es cada vez mayor en la vida de la iglesia, como una expresión de tendencias espiritualizadoras que no son de ninguna manera bíblicas. Y nos advierte esto nos debería advertir a todos nosotros que debemos tener cuidado cuando la gente viene diciéndonos cosas como, te voy a mostrar cómo debe ser verdaderamente santo, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado a eso y mirar lo que dicen las escrituras antes de creer lo que está diciendo otro. Entonces,
por eso es importante conocer estos detalles de la iglesia. Vamos a quedar hasta acá, pastor, para continuar la próxima semana con la temática de cómo se fue desarrollando la teología en la iglesia antigua. Amén, gracias Óscar. Muy interesante, ¿no? Porque es muy posible que a veces incluso en nuestras propias tradiciones evangélicas, en nuestra propia experiencia de vida cristiana que hemos tenido, estas ideas pudieran estar filtradas en nuestro pensamiento y nos puedan orientar quizás a cierto tipo de conductas similares a las que cayeron estos ascetas, ¿no? Entonces, qué bueno, Óscar, gracias por la enseñanza, nos motiva y nos anima a seguir estudiando esta temática tan interesante de este paseo por la iglesia, un paseo muy entretenido, así que te animamos a estar cada semana conectados también en este espacio de historia con Óscar Tapia, así que hermano, muchas gracias por tu enseñanza en este día. Gracias, pastor, gracias por este tiempo, le agradezco a todos los hermanos y espero que les sirva a mucho esto que estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego. Amén, hasta luego. Ok, gracias a Dios, ¿no? Así que gracias a todos quienes participaron con nosotros en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.